Bienvenidos a la asignatura de Informática 1. El tema de esta sesión es la computadora y sus elementos. Es muy importante conocer la definición de una computadora. Muchas de las ocasiones usamos computadoras, sin embargo no sabemos cuál es su definición. Una computadora es una máquina electrónica capaz de almacenar información y tratarla automáticamente mediante operaciones matemáticas y lógicas controladas por programas informáticos. Una computadora cumple tres funciones básicas: entrada, procesamiento y salida. La entrada es el proceso por medio del cual el usuario introduce a la computadora datos o información. Esa introducción de datos o información a la computadora se hace a través de diversos dispositivos, pero el principal es el teclado, seguido del ratón en orden de importancia. Y existen otros dispositivos que durante esta sesión vamos a estar conociendo. Una vez que los usuarios han introducido datos a la computadora, viene el procesamiento. Ese procesamiento se da a través del procesador o del microprocesador de la computadora. En ese proceso se ejecutan todas las instrucciones que el programa le ha solicitado realizar a la computadora. Una vez que la computadora ha efectuado todos los procesos, tiene que proporcionar una salida al usuario. Esa salida puede darse básicamente a través del monitor, pero también existen otros dispositivos de salida como la impresora o como el cañón proyector, entre otros. Cuando hablamos de una computadora, tenemos que hablar de dos conceptos muy importantes: el hardware y el software. El hardware está compuesto por todos los elementos físicos de una computadora, es decir, todo aquello que podemos ver y podemos tocar de una computadora se le llama hardware. Por ejemplo, el monitor, el teclado, el disco duro, incluso los dispositivos que están adentro del gabinete también son hardware. Por ejemplo, si yo abro un gabinete de una computadora, adentro de ese gabinete voy a encontrar el disco duro, voy a encontrar la memoria RAM y otros dispositivos. También esos dispositivos se le llaman hardware. Todo lo que yo pueda ver y pueda tocar de una computadora se le llama hardware. Otro elemento muy importante de una computadora es el software. El software está compuesto por la parte lógica, la parte intangible, la parte que no podemos tocar y no podemos ver de una computadora. ¿Por qué no podemos ver y por qué no podemos tocar un software? Porque son instrucciones. Entonces, a todos los programas que se le pueden insertar o instalar a un equipo de cómputo se le llama software. ¿Cuáles son los elementos que conforman una computadora? ¿Cómo está conformado un equipo de cómputo? Está considerado por 5 elementos una computadora. El primero es el procesador, la memoria primaria o RAM, los dispositivos de almacenamiento, los dispositivos de entrada y salida y los programas. Vamos a ver brevemente cada uno de ellos. ¿Qué es el procesador? El procesador o microprocesador es uno de los elementos más importantes de una computadora. ¿Por qué es muy importante ese procesador? Porque en él se ejecutan todas las instrucciones que el usuario solicita. Cuando nosotros hablamos del procesador, encontraremos en algunas investigaciones que ese procesador es comparado con el cerebro del ser humano. Para la computadora, el cerebro es el procesador.
También es importante que cuando hablamos de procesadores, estamos hablando de dos compañías líderes en el diseño y desarrollo de procesadores para computadora: Intel y AMD. Son dos empresas de muchísimos años que se han dedicado a la creación de procesadores para computadoras. Y la elección de si un procesador Intel a un procesador AMD va a depender de lo que yo necesite para la computadora. ¿Para qué me va a servir la computadora? En base a lo que es la actividad que yo voy a utilizar o que me va a servir un equipo de cómputo, tendré que revisar cuáles son las características del procesador que yo requiero para esas actividades. Entonces, es importante que antes de adquirir un equipo de cómputo, yo tengo que revisar las características técnicas o la ficha técnica. En él están establecido cuál es el procesador que tiene y cuáles son sus características. Algo muy importante que deben tener siempre en cuenta: el procesador o microprocesador de una computadora es la que va a determinar la calidad o el nivel de desempeño de mi equipo de cómputo. Otro elemento muy importante que tiene mi computadora es la memoria primaria, o también conocida como memoria RAM, que es memoria de acceso aleatorio. Esta memoria RAM es la memoria primaria de la computadora. ¿Por qué es la memoria primaria? Porque en esta memoria es donde se almacenan todos los programas que nosotros utilizamos en la computadora. Cuando yo enciendo mi computadora y oprimo el botón para el encendido, el primer programa que busca para que pueda encender es el sistema operativo. Parte de ese sistema operativo se aloja en la memoria RAM de la computadora. Una vez que empieza a cargar los programas, aparece el antivirus de mi máquina. Ese antivirus se tiene que alojar en la memoria RAM de la computadora. Y así, cada programa que yo voy ejecutando en mi computadora, parte de ese programa se tiene que alojar en la memoria RAM de la computadora. Esa memoria RAM es una memoria limitada y se mide en megabytes. Entonces, si yo cargo muchos programas a mi computadora, va a llegar un momento que esa memoria se va a saturar. Y cuando se satura, empieza a tener problemas mi computadora. Se vuelve lenta o incluso a veces se bloquea y ya no puedo hacer absolutamente nada con ello. Cuando la memoria RAM se satura o cuando mi computadora se bloquea y yo apago o reinicio mi equipo de cómputo, todo el contenido de la memoria RAM se pierde. Se pierde y regresa nuevamente en blanco. Por eso también a la memoria RAM de la computadora se le conoce como una memoria volátil, porque precisamente cuando se le quita la energía eléctrica, el contenido de esa memoria RAM se pierde. Ahora, los usuarios necesitamos guardar la información de manera permanente para que cuando yo apague mi computadora no se pierdan mis archivos. Entonces, para esto hacemos uso de la memoria secundaria o llamada dispositivos de almacenamiento. Los dispositivos de almacenamiento permiten al usuario guardar de manera permanente los archivos. Sin embargo, si el usuario así lo desea, esa información que guardó en algún dispositivo de almacenamiento secundario lo puede eliminar sin ningún problema. Esta memoria secundaria o de almacenamiento secundario también tiene una capacidad y su unidad de medida son los megabytes o los terabytes. La tecnología de almacenamiento que existe puede ser magnética, puede ser óptica o puede ser memoria flash.
depende de lo que quiera el usuario, es la tecnología de almacenamiento que va a utilizar y dependiendo también de la cantidad de información que va a almacenar. Algunos dispositivos de almacenamiento son muy fáciles de transportar y otros no tanto. Por lo consiguiente, es necesario identificar cuáles son los diferentes dispositivos de almacenamiento que tenemos y seleccionar el que se adapte a nuestras necesidades. También otro de los elementos que tiene un equipo de cómputo son los dispositivos de entrada y salida. Para que una computadora sea funcional, el usuario tiene que darle indicaciones, tiene que darle datos o tiene que darle información, como ustedes le quieran llamar. Entonces, para que el usuario le pueda introducir datos a la computadora, necesita de algunos dispositivos. Esos dispositivos se le llaman dispositivos de entrada. También la computadora, una vez que ha procesado la información, requiere darle al usuario cuál es el resultado de ese procesamiento. Y para dar ese resultado de procesamiento, la computadora utiliza los dispositivos de salida. Entonces, es importante que todas las computadoras tengan dispositivos de entrada y de salida. Más adelante platicaremos cuáles son esos dispositivos de entrada y cuáles son los de salida. Los elementos que hemos visto hasta este momento, que son procesador, memoria primaria, memoria secundaria y dispositivos de entrada y salida, son constituidos por el hardware. Ahora vamos a ver los programas. Los programas son las instrucciones que le indican a la computadora cuál es la acción o cuál es la operación que deben realizar. Los programas informáticos se clasifican básicamente en tres categorías. La primera, software de sistema. Dentro de esta clasificación de software, el software de sistemas es el más importante. Se preguntarán ustedes por qué es el más importante. Porque el software de sistema o el sistema operativo es indispensable para que una computadora pueda trabajar. Cuando yo oprimo el botón para encender mi computadora, el primer programa informático que busca para que pueda encender es el sistema operativo. El sistema operativo es el programa especial que permite una interacción entre la computadora y el usuario. La computadora utiliza el código binario, puros ceros y unos, y nosotros usuarios no entendemos los ceros y unos. Entonces aquí es donde viene el trabajo del software de sistema. Ser un intermediario entre la computadora, entre el código binario que son ceros y unos, y entre el usuario. Por eso la importancia de un software de sistema. Algunos de ustedes estarán pensando, bueno, ¿y cuál es el software de sistema que tiene mi computadora? El software de sistema más conocido es el Windows. Sin embargo, no es el único. Existen diferentes programas, nombres de programas que tienen exactamente la función y están dentro de la categoría de software de sistema. Otra clasificación de software es el software de aplicación. ¿Por qué se le llama software de aplicación? Porque estos programas tienen una tarea específica, sirven para una actividad en particular. Dentro de este software de aplicación está Microsoft Word, está Microsoft Excel, está PowerPoint, y cada uno de esos programas tiene una tarea en particular. También tenemos otra clasificación que es el software de lenguajes de programación. Ese software de lenguajes de programación son una categoría especial de programas.
¿Por qué es una categoría especial? Porque a través de estos programas, a través de estos lenguajes de programación, se desarrollan nuevos programas. Este software de lenguaje de programación me sirve para crear o para diseñar o para elaborar, como ustedes le quieran llamar, nuevos programas. El mismo sistema operativo Windows fue creado en un lenguaje de programación. Microsoft Word fue creado en un lenguaje de programación. Facebook, Twitter o cualquier otro programa que ustedes conozcan, los antivirus, han sido desarrollados a través de un lenguaje de programación. Lógicamente que ese desarrollo de programas tiene que ser por personas, por expertos, por programadores. Sin embargo, no es una tarea pues complicada, solamente hay que conocer los lenguajes y poder desarrollar softwares de aplicación. Bien, a continuación les voy a presentar cuáles son los principales dispositivos de entrada que existen. Aquellos dispositivos que yo puedo utilizar para introducirle datos a la computadora. En primer término tenemos a la tableta digitalizadora. Esa tableta digitalizadora me sirve principalmente si yo quiero firmar un documento y que esa firma la quiero de manera electrónica, pues utilizo una tableta digitalizadora. La cámara web, como ustedes están observando este video, pues me sirve para grabar la imagen, voz y audio para una transmisión. Hoy en día muy útiles en las videoconferencias o en las videollamadas. El ratón también es un dispositivo que ustedes ya conocen, un dispositivo que me sirve para señalizar la pantalla. El teclado pues también es un dispositivo muy conocido, de hecho todas las computadoras tienen teclado, es el principal dispositivo de entrada. Tenemos el escáner que me sirve para digitalizar, para escanear. ¿Cuál es ese proceso? El escáner es como si fuera una fotocopiadora. Pongo mi papel en el escáner, le doy para escanear y esa imagen o ese texto, lo que tenga en esa hoja, automáticamente aparece en un formato de computadora. Anteriormente era muy utilizado para digitalizar logotipos, pero prácticamente hoy en día los logotipos de las instituciones o de las empresas pues las encontramos en la red y ha perdido un poquito su funcionalidad. Sin embargo, si yo quiero digitalizar una hoja porque la quiero mandar por correo electrónico, pues utilizo el escáner. El micrófono, pues como ustedes están viendo igual en esta transmisión, tengo un micrófono que me permite transferir al programa lo que es la voz. Bien, ahora vamos a hablar de los dispositivos de entrada también. Otros dispositivos de entrada. El joystick o también conocido como palanca de juego, pues yo creo que muchos de ustedes lo han visto, muchos de ustedes lo conocen. Este aparatito me sirve para poder jugar de una manera más sencilla o más rápida en algunas aplicaciones. A veces con el teclado o con las flechas que trae mi computadora es muy difícil algunas aplicaciones, algunos videojuegos. Entonces el joystick viene a hacer esa tarea más fácil para una comunicación entre el jugador con la computadora. El lector de código de barras o escáner también lo conocen seguramente. Hoy en día casi en el 100% de las tiendas, de los supermercados lo encontramos. Es el que sirve para leer los códigos de barras de los productos y automáticamente en la pantalla del cajero aparece el nombre del producto, la descripción, etc. El lector de huella digital también es un dispositivo de entrada muy conocido, muy utilizado hoy en día en las empresas y su principal función es para llevar el registro o el control de asistencia de los empleados. Sin embargo, este dispositivo en algunos hoteles, por ejemplo, también se está aplicando de tal forma que cuando llega el huésped ya no tiene que llevar una llave o ya no tiene que llevar una tarjeta. Simplemente puede accesar a su habitación a través de su huella digital. Lógicamente que da mayor seguridad que una llave o que una tarjeta. La pantalla táctil, pantalla táctil o monitor táctil o touch screen, como se le llama en inglés, es un dispositivo de entrada especial también porque puede ser de entrada y de salida al mismo tiempo. ¿Por qué de entrada y salida? De entrada porque yo puedo estar oprimiendo sobre ese monitor
y va aceptando las órdenes o las instrucciones que le voy dando. Y es de salida al mismo tiempo porque estoy viendo la información que está procesando. Esto lo hemos visto en tiendas como Domino's, por ejemplo, o algunas de comida rápida, sin decir nombres, que cuando vas y haces tu pedido, pues ahí inmediatamente en la pantalla va levantando el pedido. Entonces es un dispositivo de entrada, pero también de salida al mismo tiempo. Ahora veremos los dispositivos de salida, aquellos que les sirve a la computadora para mostrar al usuario la información. Como comentábamos hace un momento, el principal dispositivo de salida que existe es el monitor. El monitor tiene varias tecnologías, también existen varios tamaños y una unidad que determina la calidad del monitor, porque no todos los monitores son iguales, hay categorías, hay tecnologías, es el píxel. Mientras más pixelaje tenga mi monitor, la imagen o la calidad de la imagen la voy a ver mejor. También es importante mencionar la tecnología. Habían la tecnología CRT o tubo de rayos catódicos. Esos monitores que eran un monstruo, como las televisiones antiguas, prácticamente ya están en desuso, tenían una calidad muy baja, en su momento eran funcionales, hoy prácticamente ya no se usa. Otra tecnología es la tecnología LCD, que las pantallas planas, hoy en día son muy comunes verlas. Sin embargo, ha surgido una nueva tecnología que es la tecnología LEDs. Lógicamente que mientras mejor sea la tecnología, mejor calidad de imagen y también menor consumo de electricidad. Impresora es el segundo dispositivo de salida más importante. Prácticamente necesitamos de manera impresa casi el 100% de la información que procesamos si hablamos de documentos. Esta impresora también existen tres tecnologías: la tecnología inyección de tinta, matriz de puntos y la impresora láser. Cada una tiene sus ventajas y desventajas. La tecnología más antigua que existe en lo que son las impresoras es la de matriz de puntos. Esa se imprimía a través de unas agujas, iba formando las letras en una cinta que iba pasando, iba formando las letras y solamente se imprimía en negro, no había más. No, la calidad de imagen es muy baja, de hecho no sirve para imprimir imágenes, es más que nada para imprimir solamente texto. Luego surgió la impresora inyección de tinta, esa ya podía imprimir en negro y a colores, como le llamamos. Sin embargo, la tecnología nueva en impresoras es la impresión láser. La impresión láser puede ser en negro, también puede ser a color. Lógicamente que mientras mejor desarrollada esté la tecnología, es más caro la impresora en sí y también los consumibles. La matriz de puntos utilizaba cintas, la inyección de tinta utiliza tinta y la impresora láser utiliza tóner. Entonces, dependiendo de lo que ustedes quieran o la calidad del trabajo que ustedes quieran en impresiones, pues es la impresora que ustedes tendrían que adquirir. El que es de una gama intermedia, pues es la impresora inyección de tinta. Otro dispositivo muy similar al al monitor, es el proyector. El proyector lo que hace es que lo conectamos a una computadora y la imagen se hace mucho más grande. Prácticamente es una extensión del monitor. Seguramente han observado en alguna conferencia que ustedes han ido los proyectores. Es muy útil en conferencias, inclusive en sus aulas, en su salón de clase. Cuando tengan la oportunidad de estar por allá van a ver que tienen su proyector y es muy útil para el proceso de enseñanza. Bien, las bocinas también es un factor muy importante. De hecho, en este momento están viendo este video y lo están escuchando, y lo escuchan gracias a las bocinas que tienen integrado su computadora o de manera externa.
Otros dispositivos de salida, pues un poquito no conocido, es el plotter. El plotter es una impresora, solamente que la salida, el tamaño de impresión es mucho más grande que una impresora normal. Una impresora normal, el tamaño de impresión o es tamaño carta o tamaño oficio. Si quiero impresiones más grandes, necesito del plotter. Por ejemplo, los arquitectos que tienen que imprimir sus planos grandes utilizan un plotter. Si quieren imprimir lonas, que seguramente han visto en algunos lugares, las lonas se imprimen a través de los plotters. También tenemos dentro de esos dispositivos de salida los audífonos. Esos audífonos ahora sí son similares a las bocinas, pero para uso personalizado. Entonces ya ustedes determinan si van a escuchar la música o el sonido a través de unas bocinas que todos escuchen, o si lo quieren hacer de manera personalizada, pues se ponen unos audífonos. Por último tenemos los dispositivos de almacenamiento. Ustedes recuerdan cuando vimos memoria secundaria, hablamos de los dispositivos de almacenamiento. Estos son los más comunes, los que tienen las computadoras o los que podemos utilizar para guardar nuestra información. Repito, de manera permanente, pero si el usuario quiere eliminarlo, lo puede hacer sin ningún problema. Permanente en el sentido de que yo apago mi computadora y si yo guardé mi archivo en una memoria USB o una stick o un disco duro portátil o en el disco duro de la computadora, esa información no se va a perder. Bien, las vamos a mencionar de manera breve. El disco duro es el principal dispositivo de almacenamiento de todas las computadoras. De hecho, hoy no puedo tener una computadora, ya sea de escritorio o portátil, que no tenga un disco duro. Sin embargo, ese disco duro no lo vemos físicamente. ¿Por qué no lo vemos? Porque está dentro del gabinete o está dentro de lo que es la computadora portátil y ahí está sujeto. Ese disco duro es muy difícil de transportar. Tendría que abrir la computadora, sacar el disco y llevarlo a otra computadora. No es tan sencillo, hay que hacerle conexiones de cable, conexiones de bus de datos para que pueda trabajar, hay que hacerle ciertas configuraciones. Por eso el disco duro de la computadora prácticamente es permanente en un equipo de cómputo. Solo en caso de que se llegara a dañar la computadora o algún elemento, podemos quitarlo de allá, llevarlo a otra computadora, conectarlo, sacar toda la información, hacerle un respaldo para que no lo podamos perder. Bien, también tenemos el disco duro portátil o externo. Este disco duro portátil o externo es muy similar al disco duro que está dentro de la computadora, solamente que hay una pequeña diferencia. Dice que es portátil. ¿Qué significa eso? Que ese disco duro yo lo puedo transportar con facilidad de una computadora a otra. Ustedes si llegan a observar aquí en la cámara, yo tengo un disco duro externo. Ese disco duro externo tiene la capacidad de 1 terabyte. Entonces yo lo conecto a través de un USB y lo puedo transportar con facilidad de un lugar a otro. De hecho me sirve como si fuera un USB, pero con muchísima más capacidad. La memoria USB la conocen, seguramente ustedes tienen una memoria USB que les ha servido para llevar para todos lados sus trabajos. Bueno, pues esa es la memoria USB de diferentes capacidades también. Seguramente ustedes tendrán allá de 16 o 32 gigabytes de almacenamiento. Tenemos la memoria stick. La memoria stick me sirve para que yo pueda ponerle como una segunda memoria a mis dispositivos de comunicación. Ustedes tienen su teléfono, ese teléfono tiene una capacidad limitada de almacenamiento y muchas de las veces, como escuchamos música, grabamos videos, tomamos miles de fotografías, necesitamos más capacidad de almacenamiento. Entonces optamos por ponerle a nuestro teléfono una memoria adicional. Dependiendo de la que ustedes quieran, esto se mide normalmente en gigabytes. Bien, cuando hablamos de dispositivos de almacenamiento con tecnología óptica, estamos hablando del disco CD, del disco DVD y del Blu-ray.
Estos tres dispositivos de almacenamiento ustedes pueden observar en la imagen que son muy similares. Prácticamente los pudiéramos confundir, solamente que hay una pequeña diferencia. Esa pequeña diferencia es la capacidad de almacenamiento de cada uno de estos discos. Ustedes pueden observar que el disco CD o compact disc o disco compacto tiene una capacidad de almacenamiento de 700 megabytes aproximadamente. Un disco DVD puede almacenar aproximadamente 4.7 gigabytes. Y la nueva tecnología que salió de los discos es el Blu-ray. Sin embargo, seguramente ustedes ni lo habían escuchado ni lo habían visto, porque es una tecnología que salió, no tardó mucho en el mercado y prácticamente desapareció. Ese disco Blu-ray se hizo para almacenar principalmente películas de alta definición. De allí que la capacidad de almacenamiento de ese Blu-ray es de 25 gigabytes. O sea, un disco DVD lleva 4.7 gigabytes y un Blu-ray lleva 25 gigabytes. Más o menos 5 veces su capacidad en un disco muy similar. Entonces, ese disco Blu-ray prácticamente no se usa, porque hoy en día podemos encontrar las películas en internet o a través de medios electrónicos, o simplemente a través de los diversos sistemas de entretenimiento que hay ahí en el mercado. Pues podemos bajar las películas o las podemos ver en línea sin necesidad de estar grabando nuestras películas en esos dispositivos. Otra desventaja que tenía muy grande el disco Blu-ray es que necesitaba de un aparato especial para que lo pueda leer. Inclusive es muy probable que ustedes hoy en día vean que esta tecnología de almacenamiento ya prácticamente está en desuso. Es muy difícil encontrar hoy en día una computadora nueva que tenga un sistema de reproducción de discos. Prácticamente ya no vienen con ese sistema. Lo nuevo de hoy en día es su memoria USB, es su disco duro externo o el almacenamiento en la nube, que prácticamente es lo más nuevo en cuanto a un sistema de almacenamiento que tenemos hoy en día. Bien, con este tema pues prácticamente damos por concluido esta sesión. Espero que les haya servido. ¿Qué es importante de esta sesión? Vamos a recapitularlo de manera rápida y concisa. Primero, necesito saber qué es una computadora. Necesito saber también cuáles son las tres funciones básicas de una computadora: entrada, procesamiento y salida. También necesito saber cuáles son los elementos que conforman un equipo de cómputo: procesador, memoria primaria, dispositivos de almacenamiento secundario, dispositivos de entrada y salida y los programas. También es muy importante que ustedes aprendan a identificar esos dispositivos de entrada, esos dispositivos de almacenamiento, esos dispositivos de salida o los programas. De tal forma que cuando ustedes vean un USB puedan decir es un dispositivo de almacenamiento. Cuando ustedes vean la impresora puedan decir es un dispositivo de salida. Cuando vean el teclado ya sepan que es un dispositivo de entrada. Y así todos los dispositivos que hoy platicamos ya puedan identificar si es de entrada, si es de salida, si es de almacenamiento. O si ven por allá un programa informático, llámese Facebook, llámese antivirus, llámese cualquiera, un videojuego, ya sepan que todo eso que son programas informáticos son dentro de la categoría de software. Muy bien, pues con esto terminamos esta sesión. Nos vemos en la próxima.